Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Ya espero que todos se encuentren bien. Ya han regresado también del receso. Vamos a empezar con nuestra clase que está programado para el día de hoy. Hoy finalizamos prácticamente la quinta semana. Ya quinta semana. Y el lunes ya empiezan con la sexta semana, ¿no? También la última hora, la última clase de la semana, ¿no? Porque ya de las 7 ya no tiene, ¿cierto? Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar el tema de esta semana. Vienen a ser recursos naturales y ANP. ¿Ya? Recursos naturales y ANP. A ver, ¿qué entendemos, jóvenes, nosotros por recursos naturales? ¿Qué entendemos por recursos naturales? ¿Recuerdan o no? ¿Qué vienen a ser los recursos naturales? A ver, puedes escribir sin miedo. O si no, activar tu micrófono, también no hay problema. A ver, los recursos naturales. Mira, claro, la flora y fauna forma parte de los recursos naturales, así es. Pero, ¿cómo definimos a los recursos naturales? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Están ahí o no? Mira, los recursos naturales vienen a ser todos los componentes de la naturaleza, ¿ya? Todos los componentes de la naturaleza. Pero para que sea considerado como tal, estos recursos naturales deben cumplir la función de satisfacer la necesidad que tiene el hombre. O sea, por lo tanto, debe ser aprovechado por el hombre y satisfacer la necesidad que tiene, ¿ya? Ahora, estos recursos naturales se puede clasificar de diferentes formas. Uno, tomando en cuenta su origen, se clasifican los recursos de origen animal, vegetal y mineral. Mineral, ¿ya? De esta manera, ¿ya? Y según su grado de regeneración, también se dividen en los grupos. En los renovables y los no renovables. Y los no renovables. Y los no renovables. ¿De acuerdo? Ahí está. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre los recursos renovables y no renovables? ¿Cuál es la diferencia? Puede ser que los renovables se puede usar en varias veces y no se gasta. En cambio, los renovables, una vez que se acaban, ya no se va a poder conseguir más o algo así. Claro, los renovables, bueno, estás viendo como lo han visto en economía, ¿no? Economía ven así también, pero más que nada acá la diferencia es el tiempo de regeneración, ¿ya? El tiempo de regeneración. Los renovables son los que se regeneran en corto tiempo. O sea, de los renovables tú puedes ver la regeneración. En cambio, los no renovables también se regeneran. El detalle es que acá, para que puedas ver la regeneración de los no renovables, tendrás que vivir millones de años, porque demora miles y millones de años para regenerar los no renovables. Entonces, tomando en cuenta el tiempo de vida del hombre, pues la regeneración de la primera, pues sí se logra ver, ¿no? Pero la segunda imposible.
La diferencia es eso, ¿ya? Entonces los renovables son los que se generan en corto tiempo, ¿ya? En corto tiempo. Ese es uno. Otro. Incluso los renovables se dividen en dos grupos. Renovables verdaderos y renovables aparentes. ¿Recuerda cuál era la diferencia? A ver. ¿Y a cuál de los dos se reproduce en soledad? Los verdaderos, profesor. Así es. O sea, eso quiere decir que en los verdaderos, como ejemplo, ¿qué podríamos tener? Ya, por acá Vladimir, sí. Muy bien, Vladimir. Diego también. En los verdaderos estarían los que se reproducen, pues. O sea, la flora y la fauna, ¿no? La fauna especial, ¿no? La flora y la fauna. En cambio, en los aparentes estarían, por ejemplo, como el agua, el suelo, el aire, radiación solar, ¿no? Por ejemplo, el agua se regenera, sí, pero a través de un ciclo hidrológico, ¿no? El viento, el aire, simplemente por la diferencia de presión y temperatura, ¿no? Se va originando, ¿no? Entonces, de esa manera. Y los no renovables, ahí están todo lo que viene a ser, ¿qué cosa, jóvenes? En los no renovables. Minerales, así es, ¿no? Los metálicos, no metálicos, ¿no? También están los hidrocarburos, ¿no? Como el petróleo, carbón, gas, conocido también como combustibles fósiles. Entonces, todos ellos es aprovechado por el hombre, ¿ya? Es aprovechado por el hombre. Pero el hombre, a medida que va aprovechando, muchas veces no lo hace de la manera más adecuada. Y eso genera problemas a la larga. Problemas como la contaminación del agua, del aire, del suelo, problemas como, por ejemplo, en la caza excesiva de los animales, ¿no? Incluso también el aprovechamiento de la flora. Eso a la larga, ¿qué puede generar? Si hablamos de la flora y fauna. Claro, lo puede generar la extinción, ¿ya? La extinción. Ah, por acá interesante, me estaba preguntando unos compañeros, a ver, me decía, Gustavo me decía, profe, entonces podría decir algo como renovables orgánicos y renovables inorgánicos. Sí, 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 cumple eso, aunque no necesariamente, por ejemplo, orgánicos sería la flora y fauna, ¿no? En los renovables verdaderos. Inorgánicos sería, por ejemplo, como los minerales, ¿no? Minerales. Pero ahí hay un detalle también, ¿no? El suelo no solamente es inorgánico, el suelo contiene tanto material orgánico, inorgánico, ¿sí? Entonces, es una mezcla, ¿no? De ambos. Lo mismo también cuando hablamos de los combustibles fósiles. Su origen está en material orgánico, ¿no? Entonces, como que ahí no encaja al 100%, ¿no? 100%, ¿ya? Ahí está. Verdadero es igual que abiótico, no, sería igual que bióticos, vida. Verdadero, los que se reproducen, ¿no? Los que tienen capacidad de reproducir la flora y la fauna, los bióticos. Abióticos, los que no tienen vida, ¿no? Abióticos, los que no tienen vida. A significa sin. Vida, ¿no? Abiótico, sin vida. Biótico con vida, ¿no? Biología, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces, jóvenes, como te decía, el mal uso o el mal aprovechamiento de estos recursos va a generar problemas en la naturaleza. Esos problemas que se dan en la naturaleza al final terminan generando problema ¿a quién? Al hombre mismo. Ya va a
terminar generando problema al hombre mismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Ya voy a borrar esto de acá que he hecho como pizarra. Ya, vamos a borrar. ¿Ya? Entonces, uno de esos problemas viene a ser la depredación. Depredación. ¿Y la depredación cómo se entiende? A ver, jóvenes, la depredación, ¿cómo la entienden? ¿Cómo le entienden la depredación? Depredación. Depredación, jóvenes, se entiende como el uso indebido, excesivo de los recursos. O sea, excesivo, sacas más de lo normal individuo, aunque no lo utilizas, aunque no vas a necesitar, pero sacas. Y eso puede generar, especialmente en la flora y fauna, la extinción, ¿no? Entonces, son problemas que se generan en la naturaleza, ¿no? Por acción del hombre. Otro problema conocido que se da en la naturaleza viene a ser la desertificación. La desertificación. ¿Ya? La desertificación. Y esa pregunta ya vino en San Marcos, ¿ah? Preguntaron en San Marcos. Dieron la definición de la desertificación, dijeron, ¿no? La tal definición, ¿a qué pertenece? ¿Y qué entendemos nosotros por desertificación, jóvenes? A ver. ¿Qué entendemos por desertificación? Escriba sin miedo, con confianza. O si no, activa tu micro, también no hay problema. Yo confío en ti, en que no vas a decir cosas lisurientos, ¿sí o no? Ya, Soledad por ahí nos ha respondido. También por ahí, a ver, unas compañeras. Gustavo también. A ver, ¿quién más? Yair también. Carolay también. Así es. Vladimir, muy bien. Diego, sí. Mira, cuando te hablan de la desertificación, relaciónalo con esto. Entiéndalo de esta manera. Acá la idea es que tú entiendas, no que te aprendes la definición exacta. Porque si tú entiendes la definición en el examen solito va a salir cuando ves las preguntas, las premisas o la pregunta en sí. Mira, tienes un suelo fértil donde tú siembras, ¿ya? Siembras, produce, cosechas, te alimenta de eso. Pero con el pasar del tiempo ese suelo va perdiendo su fertilidad. Llega un momento en cuando siembras ya no crece ni siquiera, o se queda improductivo, infértil. A ese proceso del paso de un suelo fértil a otro que va a ser infértil se conoce como desertificación. ¿Ya? Eso es la desertificación. Por eso la definición de la desertificación en el examen de San Marcos que preguntaron era simple y concreto. Decía, al proceso que consiste en la pérdida de la capacidad productiva del suelo, se conoce, o sea, pérdida de la capacidad productiva del suelo, se conoce como desertificación, ¿no? La clave era desertificación, ¿ya? La definición formal que se ha establecido en los organismos internacionales, como en la ONU, es esto de acá, ¿ya? Es la cumbre de lucha contra la desertificación, ¿no? Ahí se definió de esta manera, ¿no? Es la degradación, o sea, degradación como decir, ¿no? El suelo o cualquier otro elemento va perdiendo sus propiedades, su fertilidad, así, ¿no? Se va volviendo pobre, como quien decir, ¿ya? Es la degradación acá de manera específica y habla de tierras, ¿no? De zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, ¿no? Subhúmedas secas, ¿no? Resultante de los diversos factores, tales como la variación climática y la actividad humana. Conclusión, te están diciendo, mira, te están diciendo que la desertificación tiene sus causas tanto de manera natural y antrópica. Las causas naturales, por ejemplo, son el cambio climático, también que lo puede llevar a ello.
y la sequía. Y causas humanas que vamos a ver ahorita varias de las causas, ¿ya? Ahora, este proceso de la desertificación se da más rápido ¿en dónde? En las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Es ahí donde se produce mucho más rápido la desertificación. Ya entonces, a eso se les va a llamar como desertificación. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Ya. Entonces acá, mira, estamos diciendo que la desertificación es más rápido en las zonas áridas, semiáridas, subhúmedas. Ahora te pregunto, ahora te pregunto, mira, si te dicen, ¿qué parte del territorio peruano está más propenso a ser desertificado? ¿Qué parte del territorio peruano está más propenso a ser desertificado? A ver, ¿cuál sería? A ver, ¿qué parte de la desertificación, perdón, qué parte del territorio peruano está más propenso a la desertificación? Costa, sierra o selva. Ya, en las tres regiones, costa, sierra o selva. La costa. ¿Por qué la costa? ¿Por qué la costa? Porque la costa es árido, pues. Y luego, ¿cuál le sigue? Luego, ¿cuál le sigue? La selva, profe. La sierra. La sierra es semiárido y subhúmedo seca, ¿no? Y de ahí recién la selva, ¿no? La selva es húmedo, pues, tropical húmedo, ¿no? Llueve durante todo el año. En cambio, en la sierra es una temporada nada más. En la costa, en la mayor parte ni siquiera llueve, ¿no? Ni siquiera llueve, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Ya, justo por ahí Gustavo me preguntaba, me decía, creo, ¿hasta qué horizonte el suelo es fértil? Creo, me decía. Eh, de manera general, suelo fértil el primer horizonte. ¿Ya? La primera, si no me equivoco, lo conoce con la capa o el horizonte A. Y luego el horizonte B, pero ya va perdiendo ahí la fertilidad, ¿no? Pero igual, de muchas plantas puede llegar tu raíz hasta el horizonte B, ¿no? ¿Sí? B. De ahí ya cada vez va cambiando. Más adentro de la roca ya, ¿no? Va cambiando, ¿ya? Muy bien, en cambio, en el primer horizonte está conformado por toda la descomposición de material orgánico, ¿no? ¿Ya? Y la parte más fértil. Muy bien, seguimos jóvenes, seguimos. Seguimos. A ver, por acá. Un suelo ya en proceso de certificando, que se ha desertificado. Y en el Perú, jóvenes, bueno, en América o en Sudamérica, o en América del Sur, Perú ocupa el tercer país, ¿no? Con tener, ¿no? Suelos desérticos. Bueno, nos supera Argentina y Brasil, ¿ya? Argentina y Brasil. Perú es el tercer país. Y el 3,1% de los suelos es considerado como desértica del Perú. 1,3% del país es desértico. Y obviamente la mayor parte está en la costa, ¿ya? El 23,75% de suelos está en proceso, o sea, están que pierden su fertilidad. Está que pierden su fertilidad, ¿ya? Ahí está. Y el otro relacionado, ¿no? Dice por acá, la lucha contra la desertificación se relaciona en aspectos sociales, ecológicos y económicos de forma íntegra. Claro, ¿no? De hecho, ¿sí? Muy bien.
Ahora vamos a ver por acá las causas de la desertificación. Empezamos con la sequía. Sequía sería una causa natural, ¿no?, de la desertificación, ¿ya? En el Perú, por este problema, el lugar más propenso a ser desertificado es la sierra, ¿no? Sí, la sierra, ¿ya? Por falta de lluvia o lugares húmedos donde el agua cada vez va secando al final, ¿no? Ya no hay nada de humedad en el suelo, queda así rajado, ¿no? El otro problema es la lixiviación. Lixiviación es un problema más que nada en la selva, ¿ya? En la selva. Pero recuerda que la selva es un lugar que está cubierto de árboles, ¿ya? Está lleno de árboles. Entonces, para que se pueda dar la lixiviación, ¿qué debe pasar en la selva? Lo que debe pasar en la selva es que el hombre tiene que haber talado. Entonces, si tú lo talas, has eliminado los árboles, el suelo queda desprotegido. Entonces, la lluvia que cae llega al suelo, y el suelo empieza a arrasar todo el material que está encima del suelo, ¿no? O sea, suelo con material orgánico, nutrientes, el agua, la lluvia empieza a correr, selva alta especialmente, ¿no?, donde el relieve es pendiente, ¿ya? Entonces, empieza a correr, está lavando al suelo, ¿no? Está llevando todo el nutriente del suelo. Y de esa manera el suelo va quedando con poca fertilidad, ¿ya? A eso se llama lixiviación, ¿ya? Entonces, para que pueda producirse la lixiviación, normalmente, ¿qué debe haber pasado? Tiene que haber habido la deforestación, la deforestación. Otra causa, la salinización. ¿Y qué es la salinización? ¿Qué entendemos por salinización? La salinización, jóvenes, viene a ser concentración de sales en la superficie, ¿ya? Concentración de sales en la superficie. ¿Y cuál será la causa de esa salinización? ¿Cuál será la causa? A ver qué dicen, jóvenes. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de la salinización? Mar, me dicen por ahí. A ver, ¿será el mar, jóvenes? Tiene que ver con la actividad humana. También de manera natural se puede dar, pero normalmente es con la actividad humana. Por ejemplo, acá tú ves, mira, esta parte del suelo es salinizado. Ves todo blanco, ¿no? ¿Y cómo así? ¿De dónde salió ese sal? De repente acá pues estaba inundado, lleno de agua. Y eso ha hecho que el sal del subsuelo filtre a la superficie. Y poco a poco va quedando y al final queda así, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera. Por eso cuando dicen la salinización, regenerado por el hombre, es el sobreriego. Sobreriego. ¿Qué más? Empantanamiento del suelo. Por ejemplo, cuando muchas veces riegas, no dejas caída, por lo tanto el agua queda emposado. A eso también se llama mal drenaje del agua, o sea, el agua no corre, ¿ya? Son los términos que te van a utilizar si quieren preguntarte por causas de la salinización. Mal drenaje, empantanamiento del suelo, el sobreriego, ¿ya? Son las causas de la salinización. Las aguas negras se refiere a las aguas del desagüe. Agua negra es el agua del desagüe, ¿ya? Claro, el excesivo riego, sí, es sobreriego, ¿no? A eso se llama el sobreriego, lo que decía Yanela, ¿ya? Claro, tú me has dicho, ¿no? Cuando riegan mucho, así es, excesivo riego. Y aún más todavía, ¿no? Si es que al regar lo dejas emposar el agua, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y, y esto ya hace que ese lugar se vuelva infértil, ¿no? Ya no sirve para sembrar. Y por lo tanto, desértico, ¿cierto? Desertificación, causa de la desertificación. Otro es el sobrepastoreo.
¿Cómo es eso del sobrepastoreo, profe? Supongas tu corralón, donde tienes los animales. Hay pasto, pero cuando tiene bastantes esos animales, todos los días está dando vuelta y vuelta, come y come. Y eso pues va aplanando al suelo. El suelo va quedando compactado por lo que va pisando, pues. Pisa y pisa, vuelta, vuelta, ¿no? Suelo queda compactado, ¿ya? Y ahí ya no crece, ¿no? De esa manera. Y por ahí tenemos el otro, la deforestación. Eliminar el árbol, ¿no? Cortar el árbol, la tala en otras palabras. ¿Y en qué consiste eso? La deforestación, jóvenes, viene a ser eliminación de la cobertura vegetal o arbórea. ¿A causa de qué? A ver, ¿para qué eliminan? ¿Para qué cortan? ¿Cuál es la causa de la deforestación? Incluso te podrían decir, ¿no? ¿Cuál es la causa principal por cual se tala más en el Perú? Profesor, Dígame. creo que, bueno, tengo una tía que vive en la selva y me había dicho que habían personas que estaban talando los árboles porque querían hacer chacras para sembrar una que otras plantas. Tal vez podría ser eso una de las causas. Sí, 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 está bien. ¿Me dices que tienes familiar en la selva o tú eres de la selva? No, no, no. Una de mis tías se fue a vivir allá. Y él te comentó así, Y me comentó así que habían personas que estaban entrando a la selva, pero en la parte que le dicen que donde es, antes no sembraban. sí, le dicen selva virgen, no sé cómo será esa parte. Claro, sí, sí, ese término existe, está bien. Sí, y Selva Virgen se estaba, llama, es el lugar donde antes nadie ha entrado, no se ha aprovechado y nada de ahí. sí, ella me dijo que la gente, habían personas que estaban empezando a entrar ahí y empezaban a talar cosas. Incluso usaban pesticidas para matar las plantas y que para poder sembrar ahí. Así es, está bien. No te ha mentido el que te ha contado bien. Así es. Esa es la causa principal de la tala en el Perú. Se dicen, ¿cuál es la causa principal? La tala para la agricultura. Lo que pasa, cuando tú hablas de la selva, estás hablando de un lugar que está lleno de árboles. Entonces, si tú quieres sembrar, necesariamente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cortar el árbol. Y no solamente cortas, sino después de cortar tienes que quemarlo todavía todo ese árbol. Porque estás cortando pues árboles gruesas, delgadas, de todo dimensión, ¿no? Pequeño, grande, estás cortando. Y todo eso lo cortas, lo dejas par de días ahí que se sequen las ramas, lo quemas. Ahí se llama quema de rosa, también lo llaman, pues, ¿no? O también lo conocen algunos, como decía ahí su compañera, la tala migratoria o la tala por los colonos, porque muchas veces van a un lugar, cortan, siembran un año, 2 años, luego van a otro lugar, cortan, siembran, así van yendo de un lugar a otro, un lugar a otro, ¿no? Entonces, de esa manera se va ampliando cantidad de tierras, ¿no? De esa manera se va deforestando bastante, se va talando bastante. Es la causa principal. Pero también se tala, pues, en la selva para las actividades como la minería, para la industria maderera, cuando construyen carreteras, eso se llama infraestructura, cuando las ciudades crecen también, ¿no? También van talando en la selva, ¿ya? Y la tala no es un problema solamente en la selva, también es un problema en la sierra y en la selva también. Pero si en la sierra no hay, no, sí también hay árbol en algunas partes, ¿no? Sí hay, ¿sí? Sí hay bosques también, pero es mínimo. Por ejemplo, en la costa es en Piura y Tumbes especialmente. Recuerda que allí hay árboles como algarrobo, guayacán, gualtaco, saibo, y hay árboles. Ahí talan, especialmente el árbol más talado en la costa norte, en Piura y Tumbes, es el algarrobo. Profe, ¿para qué talan el algarrobo? ¿Para qué talan? Para carbón, así es. De ahí lo convierte en carbón para vender. O para leña también se llama, ¿no? A eso, con otro término, se conoce la tala para combustible. Cuando dicen tala para combustible, no estoy pensando en petróleo, gas, no, no. Estoy pensando que te están diciendo que eso es para carbón y leña, ¿ya? Utiliza como combustible, como energía, para fuego, ¿ya? Entonces, para eso, ¿ya? Entonces, es la causa principal de la tala en la costa, ¿ya? Y la sierra también lo hacen para eso, ¿no? Para leña, ¿ya? Para eso. Muy bien, jóvenes, ¿ya? Son
causas de la desertificación. Ahora entramos acá, mira. La desertificación por regiones naturales. Vamos a poner todito de una vez, ¿ya? Para explicar rápido. Mira. Si hablamos de la desertificación por regiones naturales, hablamos de la costa, sierra y selva. Ya hablamos de la costa, sierra y selva. En la costa, el principal problema es la salinización, en toda la costa. Pero el más fuerte, ese problema es en la costa norte. ¿Ya? Entre costa norte y centro, especialmente en Piura y Lambayeque. La zona que ha sufrido más proceso de desertificación por la salinización. ¿Ya? Por la salinización. Y también en la costa norte el otro problema es el sobrepastoreo. Ahí crían animalitos jóvenes. ¿Cómo se llama ese animal? ¿Ustedes conocen? Deduzca del plato típico de la costa norte. A ver. Cuy, no, nada que ver, cuy. Cabrito, muy bien, ahí está Leonardo, ¿se acordó? Johan también. Fernando también. Mariana también, claro, ¿sí o no? Ahí crían la cabra, pues, ¿no? Cabra, ¿no? Cabrito, ¿no? De ahí su plato típico está norte, cabrito a la norteña, ¿ya? Ahí está, crían bastante también, ¿no? Ahí relacionado también con el sobrepastoreo, ¿ya? Y el otro, la tala que te dije para el combustible, ¿no? Tala para el combustible, ¿no? Tala del algarrobo especialmente. Y en la costa centro-sur, igual la salinización, te dije que será en toda la costa. Ahí de repente podemos sumar algo más. ¿Recuerdan ustedes de curso de historia de la cultura nazca? La técnica que ellos empleaban para el desarrollo de la agricultura, ¿recuerdas? ¿Cómo se llamaba? Y a esa técnica hasta hoy en día se sigue utilizando. ¿Cómo se llama? Donde aprovechan agua del subsuelo. Claro, muy bien, Gustavo. Así es, Vladimir. Galerías filtrantes, ojo del agua, ¿sí o no? De esa manera conocen, ¿no? Muy bien. Entonces, eso también conlleva a la desertificación, ¿no? Por la disminución del agua del subsuelo. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. En la sierra, esta pregunta vino en San Marcos. ¿Ya? Esta pregunta vino en San Marcos, si no me equivoco, es en 2018, pero vino. Ya te daba un texto diciendo, ¿no? ¿Cuál es la causa principal de la desertificación en la sierra? La causa principal de la desertificación en la sierra de manera natural, si no es generado por el hombre, es la erosión hídrica. Es la causa principal. La erosión hídrica, ¿ya? Erosión hídrica. Profe, ¿cómo es eso? Erosión hemos visto en temas ya pasados, desgaste, ¿sí o no? Hídrica por el agua. O sea, en ese caso en la sierra estamos hablando de erosión hídrica por acción de la lluvia. Claro, una gran temporada de la sierra no llueve, pero después empieza a llover de octubre, noviembre, especialmente noviembre, diciembre, enero, ¿no? Empieza a llover. Entonces, como la región andina, como puedes apreciar acá, el relieve es bastante pendiente, mira, un pendiente muy fuerte, mira, pronunciado, y sin árboles. Eso hace que la lluvia que cae empiece a correr por encima del suelo, va llevando estos nutrientes, ¿ya? Va llevando los nutrientes, va dejando sin fertilidad, ¿ya? A eso se suma la actividad del hombre, como el sobrepastoreo y quema de pajonales. ¿Ya? Por eso es uno de los problemas en la sierra. El principal problema es la erosión hídrica. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con falto de la cobertura vegetal y el fuerte pendiente del relieve. ¿Ya? Fuerte pendiente del relieve. ¿Está claro hasta ahí? Seguimos entonces. Seguimos. En la selva, bueno, la causa principal es la tala, ¿no? Y te dije de antes, consecuencia de la tala ya se da la lixiviación, ¿no? Tala, por ejemplo, acá esa tala es para la minería. Acá no es para chacra ni para madera, no es tala es para la minería. Todo ese suelo así es removido, ¿no? Entonces es para la minería. Entonces, si el suelo en esa parte es pendiente y lo talan,
La lluvia que cae lleva los nutrientes, ¿no? Lavado del suelo, ¿ya? Ahí está. Entonces, son algunos problemas generados por el hombre al aprovechar los recursos naturales, pero al mismo tiempo, problemas que generan en la naturaleza. Problemas que a la larga va a afectar a la humanidad misma, ¿no? A la humanidad misma. No es que va a afectar solamente de repente a la flora, a la fauna de ese lugar, ¿no? La tala, por ejemplo, ¿no? Afecta al hombre. También afecta a los organismos vivos de ahí. Están eliminando, están afectando el hábitat de muchas especies, ¿no? Puede generar extinción de especies, pérdida de la biodiversidad, pero también genera problema eso al hombre mismo, ¿no? De esa manera. Entonces, para evitar todas esas situaciones y para poder conservar algunas especies, ya sea en flora y fauna, ¿ya? Incluso no solamente de especies, sino la propia naturaleza, conservar la propia naturaleza, el paisaje, ¿qué se ha hecho? Se ha creado áreas naturales protegidas, ¿ya? Se ha creado áreas naturales protegidas, ¿ya? Por lo tanto, esto vienen a ser espacios que pueden ser parte continental o parte marítimo o ambos al mismo tiempo, ¿no? Creado legalmente por el Estado con su tamaño específico, su objetivo, ¿no? O su ubicación, ¿no? Por el Estado, ya reconocido por el Estado, ¿ya? Y la importancia es que, o el objetivo es que se va a conservar la diversidad biológica, ¿no? Uno de los objetivos es conservar, evitar la extinción, ¿no? De las especies. Otro, conservación de lugares de interés cultural, ¿no? Lugares de interés cultural, paisajística y científica, ¿no? Imagínate un lugar de interés cultural Machu Picchu, ¿no? Hay que conservarlo. Chan Chan, ¿no? Donde está la cultura Chimú, ¿no? Mochi, por ejemplo, donde está la cultura Nazca, Chavín de Huántar, ¿no? Hay que conservarlo. Paisajística también, porque el hombre muchas veces esos lugares que son atractivos turísticos también lo afecta, ¿no? Genera incendios, ¿no? Entonces, de esa manera, la necesidad de conservar. Y contribuir al desarrollo sostenible. Pero, ¿qué viene a ser el desarrollo sostenible, jóvenes? ¿A qué llamamos desarrollo sostenible? A ver. Al uso racional de los recursos naturales, claro, sí, sí. Justamente cuando hablamos del desarrollo sostenible nos referimos, estos recursos debemos utilizar lo necesario nada más. De esa manera también que esos recursos sigan quedando para las nuevas generaciones y de esa forma no afectar a las nuevas generaciones, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? Muy bien. Y obviamente ahí lo que va a buscar es el equilibrio entre lo económico, social, ambiental y el desarrollo sostenible. Así es. Muy bien, jóvenes. Seguimos, seguimos. En el Perú, la institución máxima que tiene que ver con las áreas naturales protegidas, ¿cómo se llama? Que participe en su creación, todo eso. Su ministerio. ¿Qué ministerio sería? ¿Qué ministerio sería, jóvenes? MINAM, ¿ya? MINAM, que es el Ministerio del Ambiente. Pero debajo del MINAM está otra institución conocida, CERNAM, ¿ya? CERNAM. Los dos son instituciones. MINAM está por encima de todo. MINAM da orden a esto, ¿no? Pero el trabajo que hace en sí es el CERNAM. CERNAM es el encargado de administrar todas las áreas naturales protegidas de Administración Nacional. Quiere decir Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. CERNAM. ¿Ya? Entonces son términos que debo recordar. MINAM, CERNAM.
Aunque hay otro, pero eso no es institución. Se llama SINAMPE. SINAMPE. Quiere decir Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esto no es una institución, es el nombre que agrupa al Parque Nacional, al Santuario Nacional, Santuario Histórico, Reserva Nacional, Coto de Caza, Refugio de Vida Silvestre, Reserva Paisajística, Reserva Comunal, Zonas Reservadas, Bosque de Protección. Te he mencionado 10. Esos 10 categorías, ¿sí?, son conocidos con nombre de SINAMPE, ¿ya? SINAMPE está conformado por esas 10 categorías. A todo eso se conoce con nombre de SINAMPE. Entonces, a todo eso administra el CERNAM, ¿ya? CERNAM. Muy bien, entonces eso para que tengas en cuenta, ¿ya? Ahora sí, seguimos a ver. Seguimos. Ya. Ahora, mira, la clasificación de las áreas naturales de dos formas, mira. Uno según su aprovechamiento y el otro es según su administración. Según su aprovechamiento, jóvenes, se clasifican en dos grupos: áreas de uso indirecto y áreas de uso directo. ¿Cuál es la diferencia? Los de uso indirecto, dice, intangible, es algo que no se puede tocar, ¿ya? Es algo que no lo puedes aprovecharlo, porque, o sea, no te permite tocar, no vas a poder aprovecharlo, ¿ya? Profe, ¿qué se puede hacer ahí? En estas áreas solamente vas a poder realizar la investigación, turismo, recreación. Pero si tú quieres llevar algún recurso de ahí, no está permitido. ¿Ya? Desde el momento de su creación no está permitido. Solamente en 3 categorías no se puede hacer eso. No te olvides: Parque Nacional, Santuario Nacional y Santuario Histórico. En esos 3 categorías no se puede aprovechar ningún tipo de recurso, solamente la investigación, turismo, recreación. En cambio, en las áreas de uso directo, tangible, dice, acá sí puedes aprovechar los recursos. Obviamente, siempre y cuando, si es que te dan permiso, si es que te autorizan. No es que vas y lo sacas, no, eso sería de un lugar libre que no está protegido. Pero como está protegido, tienes que gestionar para poder aprovechar los recursos. Por ejemplo, sería de una reserva nacional, cotos de caza, no refugio de vida silvestre, no bosque de protección. O sea, de todo lo demás se puede aprovechar. Pero de los 3 primeros que te mencioné acá, en áreas de uso indirecto como Parque Nacional, Santuario Histórico, no. Simplemente por ahí por descarte lo sacas. Y según su administración, tenemos en 3 grupos. Áreas de conservación nacional. Justamente a estas 75 áreas protegidas que están dentro del SINAMPE, es lo que administra CERNAM. Recuerda, te hablé delante del CERNAM. Se encarga de administrar. Pero a las áreas de conservación regional, que son solo 25, cada región es autónoma de administrar. Cada región administra. Y finalmente tenemos las áreas de conservación privada. Profe, privada, ¿no pertenece al Estado? No pertenece al Estado. El Estado solamente ha participado en su creación. El CERNAM participa en su creación, autoriza. Pero luego ya su dueño mismo lo administra. Áreas de uso indirecto. A ver, vamos a ver 3 de ellos. Son 3 nada más ahí, dijimos, ¿no? Para poder compararlo, mira. De los 3 no se puede sacar nada. Solamente turismo, investigación y recreación. ¿Pero en qué se diferencia? Empezamos con Santuario Nacional. Santuario Nacional, como ejemplo, ponemos manglares de Tumbes. ¿Ya, profe? ¿Dónde está? En Tumbes, pues, ¿ya? Tumbes, manglar de Tumbes. Ahí se protege el cocodrilo americano. El cocodrilo americano solamente encuentras en ese lugar, ¿ya? En otra parte del Perú no hay. Solamente encuentras ahí. Por lo tanto, estás protegiendo una especie única. En ese caso, fauna.
Ese conjunto cocodrilo forma una comunidad, son una comunidad única, un hábitat única. Cuando dicen hábitat única, especie única, flora única, fauna única, comunidad única, al ojo, santuario nacional. En cambio, en un parque nacional no necesariamente es así. En un parque nacional tú puedes proteger, ¿no? En varios lugares. Por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos ahí a ver, Gallito de las Rocas, ave nacional. Tú puedes proteger eso en un parque nacional de repente que está en San Martín, por ejemplo, Río Abiseo, ¿no? Pero puede ser que también proteges en otro parque que está por Madre de Dios, el otro que está en Loreto, o sea, en diferentes lugares también, ¿ya? Por eso dice, protege varios ecosistemas o diversidad biológica. En cambio, los santuarios históricos sea mucho más fácil, ¿no? ¿Qué protege? Restos arqueológicos dejados por nuestros antepasados o algún monumento importante, ¿no? De significativo o un lugar donde ha ocurrido un hecho trascendental, ¿no? Por ejemplo, Pampa de Ayacucho, donde se dio la última batalla para la independencia, batalla de Ayacucho. ¿Te das cuenta? Santuario histórico, Bosque de Pomac, ¿no? Por donde estaban los restos del señor de Zipán. Santuario histórico de Chacamarca, en Junín. Santuario histórico Pampa de Ayacucho, ¿no? En Ayacucho mismo, su nombre mismo dice. Santuario histórico de Machu Picchu, los restos, mira, arqueológicos, mira. De esa manera. Las áreas de uso directo, o sea, tangible, donde se puede aprovechar los recursos. ¿Ya? Donde se puede aprovechar los recursos. Acá de todos ellos está permitido el aprovechamiento de los recursos. Por ejemplo, ¿no? Reservas nacionales son lugares que vas a encontrar en diferentes partes del Perú, donde se protege, pero también se puede aprovechar. Por ejemplo, en Pacaya Samiria, está en Loreto. Ahí se protege el delfín rosado, se protege el paiche, ¿no? ¿Qué más se protege? Tortuga charapa, ¿no? Tortuga charapa. Pero también se puede aprovechar, ¿no? Reserva paisajística, lugares donde se da una relación armoniosa, ¿no? Entre el hombre y la naturaleza. En ese caso, subcuenca de Cotahuasi, ¿no? También tenemos Noria Oyoscocha, ¿no? Otro. Bosque de protección, ¿no? Como Altomayo, ¿no? Donde se protege cabecera una cuenca, ¿no? Donde no se va a permitir talar, pues para evitar la erosión, todo eso. Y refugio de vida silvestres ya son lugares que sirven como para descanso de los aves migratorios, ¿no? Como el pantano de Villa, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ahí está. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? A ver, por acá Diego me dice, profesor, si se podría. A ver, acá está. Corre ahí mucho. Muy rápido. Profesor, ¿se puede saber todos los refugios de fauna y de los animales que se cuidan? Sí, pero hay un montón de datos, ¿no? Un montón de datos. Y para un examen no nos pide eso, ¿no? No nos pide eso. Ahí está. Entonces, seguimos, jóvenes, mira. Ahora hay otro también que se ha incluido en el prospecto de San Marcos sobre áreas de reconocimiento internacional. Hasta ahí lo que hemos visto son reconocidos por el Estado peruano, ¿no? Las ANP. Pero también hay áreas que son reconocidos por, ¿no? Por instituciones internacionales como el UNESCO, ¿ya? Por ejemplo, mira, cuando hablamos reserva de biosfera. Las reservas de biosfera son áreas también protegidos
pero que tiene un reconocimiento internacional. ¿Quién lo reconoce? El UNESCO, ¿ya? El objetivo es que van a promover también el desarrollo sostenible. De alguna parte de esas reservas biosfera no se puede sacar nada, pero otra parte sí se puede sacar. ¿Ya? Por eso promueve el desarrollo sostenible. Ejemplo, tenemos el Mano. Ojo, Mano es un parque nacional. Y es el parque nacional más biodiverso que está entre Cusco y Madre de Dios. Es el más biodiverso. Pero también tiene una categoría de reconocimiento internacional. También es reserva de biosfera. Huascarán lo mismo, es un parque nacional. Pero también es reconocido como reserva de biosfera. O sea, tiene un reconocimiento internacional también. Ya tiene doble reconocimiento, ¿no? Como parque y reserva de biosfera. ¿No? Y también el otro es el noroeste, ¿no? Noroeste. El otro es Oxapampa y Anecha, ¿no? Y finalmente el último que se creó es Gran Pajatén. Solamente ahí tenemos 5 reservas de biosfera, ¿ya? 5 reservas de biosfera. Otro por acá, patrimonios de la humanidad, que también son reconocidos, ¿no? Internacionalmente. En el Perú tenemos, por ejemplo, patrimonios culturales, como sitio arqueológico de Chavín de Huántar, líneas y geoglifos de Nazca, ¿no? También considera con patrimonios culturales. Ciudad Sagrada de Caral, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, ¿no? La tercera civilización más antigua del mundo. Y el Perú es la civilización más antigua del país, ¿no? Ahí está. Y también tenemos acá centros históricos. ¿Estos centros históricos cuáles son? Centro Histórico de Lima, de Arequipa y de Cusco, ¿no? Centro Histórico de la ciudad de Cusco. Y por ahí, Patrimonio Mundial en Peligro, Chan Chan, ¿no? Oiga, Chan Chan, ¿a qué cultura pertenece? Mocho Chimú. Chimucio, ¿no? Claro, Chimú. Así es. Seguimos entonces, seguimos. Y también tenemos patrimonios de la humanidad considerados como las naturales, ¿no? Patrimonios naturales de la humanidad. Tenemos el Parque Nacional de Huascarán, ¿no? También considerado como patrimonio también, mira. Es considerado como patrimonio nacional de la humanidad, patrimonio de la humanidad. Es considerado como reserva de biosfera y también como parque nacional. Lo mismo pasa con Manu, ¿no? Lo mismo pasa con Manu. Es el más biodiverso, ¿no? Es el más biodiverso. Ahí está, jóvenes. Hasta ahí, no sé si hay alguna duda. Diferencia entre parque y santuario y ahí, los parques protegen varios ecosistemas. En cambio, los santuarios nacionales protegen una especie única, o fauna única, flora única, ¿no? Algo que tiene que ver con única, que es propio de ahí nada más, una especie endémica, ¿no? Propio de ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora pasamos a la práctica, pero antes de resolver, tú vas a resolver, ¿sí? Para eso quiere decir que tengo que habilitar, ¿no? La práctica. Acá estábamos, ¿cierto? Ya. Muy bien. La pregunta 1 dice, mira, en la costa peruana existe un mal aprovechamiento de los suelos, que a lo largo plazo contribuye a la pérdida de la capacidad fértil. O sea, te están diciendo, ese mal aprovechamiento de los suelos genera desertificación, que tiene como una de sus causas. O sea, ¿cuál es la causa de la desertificación en la costa peruana? Te dice de manera general.
Uno, la destrucción de la cobertura vegetal por los sobrepastoreos, por sobrepastoreo. A ver, podemos entenderlo esto como la tala para combustible, el algarrobo, y también para crianza de animales también, ¿no? Para dejar ambiente, ¿no? Libre, también la tala, ¿ya? La única forma, porque si lo dejamos eso, a ver, con 2, 3, 4, 2, 3, o lo demás, no, a ver si va a salir, ¿ya? Mira. Las malas prácticas agropecuarias, eso sí, sin duda, eso es verdadero. La 2 es verdadero, sí o sí. Porque una de las causas de la desertificación es la salinización, y la salinización es generado por esto. Y la tercera dice, la salinización por sobreriego y mal drenaje, o sea, igual que la 2. Entonces, 2 y la 3 es sí o sí, verdadero. 4, el desarrollo urbano poblacional. En la costa no tanto es el desarrollo urbano. Además, cuando decimos desarrollo urbano, estamos diciendo que las ciudades al crecer están ocupando esos suelos. O sea, no es que lo esté desertificando, sino lo ocupa, ¿no? Lo reduce, todos esos suelos. No es que lo deje pobre. Como que no hay lógica. Entonces, hay clave 2 y 3 nada más, no hay, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál están tomando con verdadero? La 1, pues 1, 2 y 3 sí hay, ¿no? 1, 2 y 3. La clave sería la D, ¿no? Causas, ¿no? Sobrepastoreo, salinización, sobreriego, deforestación, ahí también. Sale la D. Seguimos, jóvenes, seguimos en la pregunta 2. La pregunta 2. Bueno, acá hay un texto grande y dice, el impacto del cambio climático mundial sobre la desertificación es complejo y los conocimientos sobre la materia son todavía insuficientes. Por un lado, el incremento de la temperatura puede tener efectos negativos, ¿ya? Efectos negativos. Al aumentar la evaporación, o sea, puede tener efectos negativos al aumentar la evaporación del agua, del suelo y reducir las precipitaciones. Por otro lado, el aumento del dióxido de carbono, o sea, del CO2, en la atmósfera puede presentar el incremento de algunas especies de plantas, el crecimiento, dice, ¿no? De algunas especies. ¿Ya? De ahí dice, el cambio climático podría traducirse en un mayor riesgo de aridez y desertificación en muchas zonas, aunque es difícil predecir los efectos exactos. Según el texto, es correcto afirmar. Esta pregunta es como lo que hacen ustedes, pues están acostumbrados a hacer en RB, o sea, en otra palabra, en razonamiento verbal, lo que hacen es parecido. Es parecido a eso. Ya dice, el cambio climático y la desertificación no tienen vinculación alguna, ya que tienen causas distintas. Sí tiene vinculación, no es que no tiene. Sí tiene. Además te dice por acá, creo, el cambio climático podría traducirse en mayor riesgo de aridez y desertificación. O sea, con el cambio climático puede haber más desertificación, te dice. Cambio acá dice que no tiene, o sea, falsa la 1. Falsa. 2. El cambio climático puede influir en la distribución de precipitación y por consiguiente también puede generar sequías de desertificación. Claro, porque te dice en esta parte, mira, por otro lado, el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera puede producir el crecimiento de algunas especies. El cambio climático podría traducirse en el mayor riesgo de aridez de desertificación en muchos, aunque es difícil de predecir. A ver, ¿dónde hablaba de eso? Por un lado, el incremento de la temperatura puede tener efectos negativos en aumentar la evaporación del agua del suelo y reducir la precipitación. Se genera cambios en la precipitación, eso te dice. Entonces, la 2 es verdadero. La 3, existe suficiente evidencia de que el cambio climático
Desaparecerá toda la planta. No, acá te decía que no desaparece, mira. El cambio climático podría traducirse en un mayor... A ver, acá está. Por otro lado, el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera puede potenciar el crecimiento de algunas especies de plantas. Pero acá dice, se contradice. Falsa. La clave entonces solamente la 2, solo la 2. Ahí está. 2, la B. 3. A ver la 3. La 3 dice: la pérdida de la capacidad fértil por acción del agua y del viento. O sea, pierde esa capa fértil del suelo por acción del agua y el viento, dice, debido a las malas prácticas agrícolas y la destrucción de la cobertura vegetal. O sea, hasta acá lo que te han descrito es las causas de la desertificación, ¿sí o no? Como la salinización, la deforestación, erosión fluvial, erosión eólica. Causas, ¿ya? Entonces, hasta ahí te están hablando de desertificación. Y es especialmente grave en la vertiente occidental ¿y dónde? A ver, vertiente occidental, pero ¿en dónde más? En la costa es la más grave, dijimos, ¿no? Pero ¿qué parte de la costa te dije? Costa norte, ¿sí o no? Entonces, ¿la clave cuál sería? Al ojo la D, ¿no? No hay otra. Ahí está. La clave, la D. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta 4. A ver, ahí dice. A ver, acá dice, jóvenes. Ya, dice. Según el Ministerio del Ambiente, MINAM, en el Perú se ha deforestado más de 10 millones de hectáreas de bosques en los últimos años. La causa de dicha depredación sería, bueno, la causa sería agricultura, ¿no? De manera general hemos hablado, pero también hablamos de la minería, la tala para la madera, varias causas. Pero en este caso, los programas de colonización y la agricultura migratoria sería verdadero. Causa la tala en la selva, la agricultura migratoria, te hablé, ¿recuerdas? O la agricultura por los colonos, también te dije. La extracción para leña y carbón. La extracción para leña y carbón. A ver, también cumpliría, ¿no? Cumpliría. Por ejemplo, hablamos eso bastante en la costa, ¿no? En la costa. Y la 3 te habla de, el desarrollo de la silvicultura. Ahí ya no encaja. Silvicultura se entiende como el cuidado, la protección, el cultivo de los árboles. No es como más bien lo que habla ahí, que es la deforestación. Todo lo contrario. Entonces ahí sale eso. ¿Ya? Por lo tanto sería 1 y 2 nada más. 1 y 2 nada más. Ahí está. 1 y 2 nada más, ¿no? 1 y 2. Hayan caído por la palabra silvicultura muchos de ustedes, ¿cierto? Ya.
A ver, pregunta 5. Dice, se aprovechan los suelos de un determinado valle costero para el cultivo de arroz. Allá. Sin embargo, el sobreriego y las malas condiciones de drenaje que provoca el afloramiento de sales minerales a la superficie que intoxican el suelo y perjudican los cultivos. Está relacionado con... Ya en la pregunta mismo te habla de la respuesta, te da la respuesta, mira. Dice, cultivo el arroz. Sin embargo, el sobreriego y las malas condiciones de drenaje, dice, provoca el afloramiento de sales minerales a la superficie. O sea, te están hablando de salinización, pues. Y hay claves, salinización. ¿Te das cuenta? Entonces la clave la C. Si no, hubiera sido desertificación, ¿no? Porque la causa, consecuencia de eso es la desertificación. Pero en ese caso directo está la respuesta. Cultivo el arroz, ¿no? Cuando el agua queda emposado así se llama mal drenaje, pues. O empantanamiento del suelo, ¿no? A eso se llama mal drenaje, no corre el agua, queda emposado. La C. Ahí está. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 6. Acá lo que no se ve es la imagen. La imagen es esto, mira. Esto. Mira. La información que te da en la imagen es este color es donde la tal es más fuerte. Muy alto. Muy alto. Por acá, algunos puntos por acá y por acá. Alto, ¿no? Este color. Medio y bajo. Entonces, juegas con esa información. Dice, la deforestación es más crítica en todo el país, como ocurre en Loreto. No. País si ocurre en Loreto, dice. En Loreto, mira, departamento de Loreto. Es crítica, o sea, si es crítica es muy alto, ¿sí o no? No, acá es mínimo, mira. Es más bien bajo, ¿no? Bajo y por ahí medio, ¿no? En cambio, acá en Madre Dios sí es muy alto, mira. Por acá en Huánuco, Ucayali, una parte Pasco también, ¿no? Entonces la 1 sería falsa, ¿no? Muy alto es ahí. Ya, muy alto es ahí. 2. La vertiente occidental de los Andes evidencia una mayor deforestación. Vertiente occidental oeste. Evidencia una mayor deforestación. No, porque por acá está la cordillera. Por acá. Cajamarca, Libertad, Ancash, Lima, Parcierva, Ayacucho, por acá. Este lado ni siquiera hay árboles. Falsa, ¿no? La 3 dice, Madre de Dios y Ucayali son los departamentos más deforestados en la selva baja. A ver. Claro, acá en Madrid hay alto, medio y bajo, ¿no? Ucayali también, mira, bastante, ¿eh? Alto, medio y bajo. Verdadero. Cuatro, la selva alta de Pasco y Huánuco presenta cifras muy altas de deforestación. Hay bastante alto, bastante deforestación, ¿no? Y alto dice. Pasco, esto es Pasco. Por acá va entrando, por acá sí, mira. Sí, en esta parte, ¿no? Muy alto y alto, ¿no? En toda esta parte, mira.
Guano, con y qué decir más todavía, ¿no? Por acá, mira. Verdadero también, ¿no? Ahí está la D. Clave D. Pasamos a la pregunta 7. Señalen cuál de las siguientes categorías se protege con carácter intangible, dice. O sea, ahí ya te están hablando de áreas naturales protegidas. Con carácter intangible, la integridad ecológica de uno o más ecosistemas. Está prohibido todo aprovechamiento directo de sus recursos naturales con fines comerciales. A. De un lugar de donde no se puede sacar nada, pero es un área protegida de carácter intangible, o sea, de uso indirecto. Eran solamente 3 categorías. Yo te dije, Parque Nacional, Santuario Nacional y Santuario Histórico. Juega con eso. La 1 dice Parque Nacional, sí cumple. 2, reserva, no. 3, reserva, tampoco. 4, refugio, tampoco. Solamente 1. Por deducción, nada más, mira. Sin leer lo demás. Avión. La 8. También, a ver, de las ANP. Dice, las ANP se clasifican según nivel de administración y según su forma de uso. Considerando este último criterio, considerando este último criterio sería, según su uso, ¿no? Aquellas ANP donde se puede investigar, visitar con fines turísticos o la educación recibe denominación A. Dice un lugar donde se puede hacer la investigación, turismo, educación, pero no otra cosa. ¿Ya? No otra cosa. O sea, eso quiere decir que donde no se puede sacar otro recurso, ¿no? Eso sería en áreas de uso indirecto, ¿sí o no? Intangible, como en parque, santuario, ¿no? Barco. La pregunta 9. A ver, acá dice. La reserva de biosfera son zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros propuestas por los diferentes Estados miembros y reconocidos a nivel internacional por el programa Hombre y Biosfera. La reserva de biosfera incluye una gran variedad de entornos naturales y tratan de integrar la protección de los elementos de formas tradicionales de uso sostenible de los recursos. En el Perú, la UNESCO reconoce 5 reservas de biosfera. Indique cuál no es fácil, ¿sí o no? ¿Sí te acuerdas? Manu, que es una reserva de biosfera, pero también era un parque nacional, ¿no? Huascarán lo mismo, un parque nacional, pero también era reconocido por UNESCO como reserva de biosfera. Bosques del noroeste, que abarca Tumbes, Piura, sí. Y la reserva de biosfera, no, reserva de biosfera Machu Picchu no existe. No existe eso. Machu Picchu es santuario histórico, ¿no? Pero no es reserva de biosfera. El otro reserva es Gran Pajatén, ¿no? Con eso son 5. Gran Pajatén. Oxapampa, ¿no? Con eso son 5. Ahí están las reservas de biosfera, mira. Ahí están los 5. 1, 2, 3, 4, 5, mira. Eso es, por ejemplo, la reserva de biosfera de Huascarán. Está la Cordillera Blanca. Gran Pajatén. Oxapampa, Xaninca y Anecha, ¿no? Así se llama.
en Manu, ¿no? Y por arriba, estoy acá, es el noroeste, ¿no? Por eso la clave, la D. La D son los 5, nada más reserva de biosfera. La 10 dice, en noviembre del 2000, SENACE, Servicio Nacional de Certificación Ambiental, emitió un fallo que no autorizaba la construcción del proyecto de modernización del Puerto General de San Martín. Querían hacer puerto. El servicio de certificación había considerado que había potenciales impactos ambientales en el proyecto de modernización del puerto en la zona de Ica. En Ica querían hacer el puerto. Conclusiones obtenidas en parte de los informes emitidos por CERNAM. Considerando la ubicación del proyecto en mención, la manifestación de CERNAM se relaciona con la ubicación de el lugar donde querían construir el puerto, pero modificado por el CERNAM, dice, ¿no? Pero información obtenida por el CERNAM, ¿dónde queda? Dice, ¿no? Ya, acá te habla de Ica, pues. Entonces el puerto querían hacer Ica, en Ica. Entonces juegas con la clave. Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Profe, eso puede haber en Ica, sí, pero el Reserva Nacional de Islas, Islotes, Puntas Guaneras va desde Piura hasta Tacna. Está muy ambiguo. Santuario Nacional, Laguna Mejía, está en Arequipa. Reserva Nacional de Paracas. Bueno, eso sí, porque Paracas abarca parte continental y marítimo. Entonces ahí quieren hacer el puerto. Porque el otro Reserva Regional de Huacachina, no, eso no puede ser porque no tiene mar, pues esa parte está en parte continental. Entonces, imposible que hagan puerto ahí, ¿no? La C. La penúltima pregunta. Son características que se asocian a los parques nacionales. Al ojo, te están hablando de parque intangible, donde no se puede aprovechar. Ya dice, está destinado a la protección de asociaciones naturales de flora y fauna, así como de asociaciones paisajísticas. ¿Sí? Proteger, sí, pues. No dice aprovechamiento. ¿Pueden aprovechar? No. Si es aprovechar, ya no, pues. Si es aprovechar, ya no. ¿Ya? Si es aprovechar, ya es imposible. El ingreso de las comunidades nativas, no, tampoco hay, porque para eso hay otra reserva, ¿no? Las reservas comunales, falsa. El ingreso para el estudio de estudios científicos educativos se realizan bajo condiciones de control claro. Eso sí. 1 y 4, la D. Ahí está, la D. Y la última pregunta. Dice, las áreas naturales protegidas surgieron con la finalidad de preservar a algunas especies particularmente ricos en paisaje natural, espacios ricos en paisaje natural y en biodiversidad. Uno de ellos es, ya, no sabes hasta ahí de qué es, por tantos que hay, que se caracteriza por poseer una enorme red de lagos, pantanos y selva tropical, o sea, un lugar con pantanos, todo en la selva, o sea, el área protegida está en la selva. Además de una extraordinaria diversidad de faunística como el delfín rosado, tortuga charapa, paiche y variedad de peces. El Estado protege a estas especies y además puede utilizar las excedentes. Dice que el Estado protege, pero se puede utilizar no los recursos de ahí. Entonces no puede ser un parque ni un santuario histórico nacional. Dice parque, no puede ser.
Santuario nacional tampoco. Reserva nacional puede ser. Ahí sí se puede aprovechar lo que dice acá. Reserva de biosfera. No, tampoco. Porque ahí es intangible algunas partes. Entonces lo que queda es reserva de nacional Pacaya Samiria. Además en Pacaya Samiria se protege el delfín rosado. ¿Ya? Entonces por ahí sí sale. Está el page, mira. Ahí está, jóvenes. Entonces, de esta manera, llegamos a la clase, la parte final de la clase, ¿no? Ya, voy a dejar de compartir. Muy bien, jóvenes, de esta manera estaríamos finalizando con la clase de esta semana, de la semana 5. La otra semana corresponde a la 6, ya estamos prácticamente casi por un mes medio, ¿ya? Repasen, el material queda ahí grabado y además tienes las prácticas domiciliarias para que puedas desarrollar. Sí, ya todo lo demás sea cuestión tuya. Tema relacionado con áreas naturales protegidas está en la página CERNAM. Entra, ¿no? CERNAM Perú. Ahí está todo relacionado con ello. ¿Ya? Entonces esa parte puedes complementar ahí en internet. Cuídense, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. ¿Ya? Cuídense. Y estudien también.